Este video fue proporcionado por el proyecto cooperativo Home Infusion Clepsy Prevention Collaborative. Gracias de antemano por mirar este video. Este video muestra a un paciente y a un cuidador, como un familiar, amigo o vecino, trabajando juntos. El video se presentará en 7 secciones. Sección 1. Introducción. Sección 2. Cómo comenzar. Sección 3. Higiene de las manos. Sección 4. Preparar una superficie de trabajo limpia. Sección 5. Reunir los suministros. Sección 6. Preparar los suministros. Sección 7. Efectuar la purga pulsada. Sección 1. Introducción. Primero haremos la introducción. Usted está en casa y lleva colocada una vía intravenosa con al menos un lado o lumen que no se utiliza a diario. Para algunos pacientes, esto significa que utilizan un lado de la vía intravenosa cada día, pero no los otros lados. Para otros pacientes, puede significar que su vía intravenosa tiene un solo lado, pero que no se usa todos los días. Es importante purgar o poner solución salina estéril en cada lado de la vía intravenosa todos los días que no se use. Si no lo hace, podría volverse difícil utilizar ese lado de la línea. Pídale instrucciones específicas a su enfermera de atención domiciliaria, su farmacéutico de infusión o su médico, ya que puede que algunos de estos pasos no apliquen a usted. Mire este video todas las veces que necesite. Si tiene un cuidador o un familiar que lo ayude, pídale que también lo mire. Sección 2. ¿Cómo comenzar? Su enfermera repasará las indicaciones de su proveedor de atención médica para purgar el lado de su vía intravenosa que no se usa. Lo primero que hay que pensar es a qué hora se purgará la vía. Lo mejor es hacerlo todos los días a la misma hora. Ahora, hablemos del paso más importante, la higiene de las manos. Practique el correcto lavado de manos. Lavarse las manos reduce la posibilidad de infección. Use jabón y agua primero. Hágase el hábito de mojarse las manos, enjabóneselas y luego frótese las manos con la espuma durante al menos 20 segundos. Para asegurarse de hacerlo durante 20 segundos, cante 2 veces la canción de Feliz cumpleaños. Después, séquese las manos con una toalla desechable limpia. Puede usar un desinfectante para manos después de haberse lavado las manos con agua y jabón. Si usa el desinfectante provisto por su equipo de atención médica, aplique una pequeña cantidad para frotar todas las superficies de las manos durante al menos 20 segundos hasta que estén secas. Nunca agite ni se sople las manos para que sequen más rápido. Aunque esté utilizando guantes, de todas maneras debe lavarse las manos. Si su enfermera le dice que use guantes, póngase los guantes después de lavarse las manos. Sección 4. Preparar una superficie de trabajo limpia. Ahora es hora de preparar una superficie limpia donde trabajar. Antes de cada infusión, encuentre una superficie de trabajo limpia, seca y firme para organizar sus medicamentos y suministros. Si su enfermera le dio un tablero SAS o SASH, coloque el tablero sobre la superficie de trabajo. Limpie la superficie de trabajo incluyendo el tablero SAS o SASH con una solución de limpieza suave, como un aerosol desinfectante o con toallitas con alcohol. Lávese las manos como lo hizo antes. Sección 5. Reunir los suministros. Ahora, reunamos sus suministros. Su agencia de infusión a domicilio le proporcionará estos suministros. Si le falta algún suministro, comuníquese con su agencia de infusión a domicilio. Usted necesitará una jeringa con solución salina, una jeringa con heparina, si se la recetó su médico, 3 toallitas con alcohol para limpiar sus suministros y el conector o el extremo de la vía intravenosa, una bolsa de basura, por ejemplo, una bolsa de supermercado pequeña, un recipiente para objetos punzocortantes. Sección 6. Preparar los suministros. Ahora preparemos sus suministros. Lávese las manos como lo hizo antes.
Ahora preparemos sus suministros. Primero, coloque las toallitas con alcohol y la jeringa con solución salina en el tablero SAS o SASH. Retire de su envoltorio la jeringa con solución salina y colóquela sobre la primera letra S del tablero SAS o SASH. Si su proveedor de atención médica ha recetado heparina, retire de su envoltorio la jeringa con heparina y colóquela sobre la letra H. La mayoría de pacientes no necesita heparina. Coloque la bolsa de basura cerca y el recipiente para objetos punzocortantes al alcance de la mano. Lávese las manos como lo hizo antes. Sección 7. Efectuar la purga pulsada. Ahora estamos listos para purgar la vía intravenosa. Necesitará eliminar las burbujas de aire de la jeringa. Afloje la tapa de la jeringa, pero no la quite de la jeringa. Sostenga la jeringa con el extremo hacia arriba y el émbolo hacia abajo. Jale ligeramente el émbolo de la jeringa hacia atrás para romper el sello de la jeringa. Podrá ver la pequeña burbuja de aire en la jeringa. Empuje lentamente el émbolo hacia arriba para dejar salir esa burbujita de aire sin desalojar la tapa de la jeringa. Vuelva a ajustar la tapa de la jeringa. Una vez eliminado el aire, está listo para purgar la vía intravenosa con solución salina. No deje que nada toque el extremo de la jeringa. Si eso ocurre, deténgase y agarre otra jeringa nueva. Con una toallita con alcohol, frote el tapón del extremo de su vía intravenosa o conector durante al menos 15 segundos. Limpie los lados y la punta del tapón del extremo. Esto se llama limpiar el conector. Tenga cuidado de que nada toque el tapón del extremo y no lo toque usted. Si lo hace, tendrá que volver a limpiar el conector. Deseche la toallita con alcohol. Retire la tapa de la jeringa con solución salina. Coloque la jeringa con solución salina en el centro del conector. Empuje y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta conectarla, igual que giraría la llave del encendido. Asegúrese de abrir cualquier pinza de cierre del catéter. Ahora use la técnica de inyectar pausar o purga pulsada. Inyecte 1 mililitro de líquido, haga una pausa. Inyecte otro mililitro de líquido, haga una pausa y continúe haciéndolo hasta que la jeringa esté vacía. Retire la jeringa. Si tiene dificultad para purgar la vía, verifique si las pinzas de cierre están abiertas e intente de nuevo. Si sigue teniendo problema, comuníquese con su agencia de infusión a domicilio. La mayoría de pacientes no necesitará heparina. Si su proveedor de atención médica le ha indicado que use heparina, tome la jeringa con heparina, afloje la tapa de la jeringa, pero no la quite de la jeringa. Sostenga la jeringa con el extremo hacia arriba y el émbolo hacia abajo. Jale ligeramente el émbolo de la jeringa hacia atrás para romper el sello de la jeringa. Podrá ver la pequeña burbuja de aire en la jeringa. Empuje lentamente el émbolo hacia arriba para dejar salir esa burbujita de aire sin desalojar la tapa de la jeringa. Vuelva a ajustar la tapa de la jeringa. Ahora, limpie el conector. Con una toallita con alcohol, frote el tapón del extremo de su vía intravenosa o conector durante al menos 15 segundos. Esto se llama limpiar el conector. Coloque la jeringa con heparina en el centro del conector. Empuje y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta conectarla. Ahora inyecte 1 a 2 milímetros de líquido a la vez utilizando la técnica de inyectar pausar o purga pulsada hasta que la jeringa con heparina esté vacía. Retire la jeringa. Lávese las manos por última vez como lo hizo antes. Ya ha purgado su línea intravenosa. Si tiene algún problema relacionado con su infusión, comuníquese con su agencia de infusión a domicilio.